Durante años nos vendieron una idea muy clara, que en los negocios ganan los grandes. Más empleados, más oficinas, más inversión, más crecimiento. Pero aquí va una verdad incómoda. En los próximos años, muchos SaaS grandes van a facturar más, pero ganar menos dinero real. Mientras tanto, SaaS pequeños, casi invisibles, van a ser más rentables con menos estrés y más control. No por suerte, no por moda, sino por estructura. Y si no entiendes esto, vas a seguir persiguiendo tamaño cuando el juego real ya se movió hacia otro lado. Un SaaS grande no es solo software, es una estructura pesada, equipos grandes, salarios altos, oficinas, beneficios, capas de decisión. Cuando un SaaS crece demasiado, ya no puede permitirse ser rentable lentamente, tiene que crecer para justificar su propia existencia. Aquí está el primer choque lógico. Si un negocio necesita crecer para sobrevivir, no es sólido, es dependiente. Muchos SaaS grandes facturan millones pero viven al límite. Cada mes necesitan más clientes solo para sostener costos fijos. Marketing agresivo, soporte masivo, infraestructura sobredimensionada. Y aquí pasa algo peligroso. Las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven políticas. Ya no se pregunta qué mejora el producto. Se pregunta qué justifica el crecimiento ante inversionistas. Por eso ves SaaS grandes agregando funciones que nadie pidió. No para ayudar al usuario, sino para parecer grandes. Pregunta incómoda. Si un negocio necesita parecer grande para sobrevivir, ¿qué tan fuerte es realmente cuando el entorno cambia? Durante muchos años se instaló una idea muy peligrosa en el mundo de los negocios digitales, especialmente en el ecosistema SaaS, y es la idea de que crecer siempre significa avanzar. Se nos enseñó que si una empresa aumenta usuarios, empleados, oficinas y visibilidad, entonces necesariamente está mejorando su posición. Sin embargo, en la práctica, crecimiento y progreso no son lo mismo. Y en muchos casos incluso se mueven en direcciones opuestas. Un SaaS puede crecer en tamaño y al mismo tiempo perder rentabilidad, perder control interno y perder capacidad real de decisión, aunque desde fuera parezca exitoso. El problema es que el crecimiento es visible y fácil de vender. Se puede mostrar en gráficos, en titulares y en redes sociales. La rentabilidad, en cambio, es silenciosa. No genera aplausos ni titulares, pero es la que sostiene al negocio cuando el entorno se vuelve difícil. Por eso, muchas empresas persiguen crecimiento antes de haber consolidado un modelo sólido. No porque sea la mejor estrategia, sino porque es la más aceptada socialmente dentro del ecosistema emprendedor. Aquí aparece el primer choque lógico. Si crecer fuera sinónimo de mejorar, entonces todas las empresas grandes serían estables, rentables y tranquilas. Pero la realidad demuestra lo contrario. Muchas empresas SaaS grandes viven bajo una presión constante, con estructuras rígidas, con costos fijos elevados y con una dependencia extrema de que el crecimiento no se detenga. En ese punto, el crecimiento deja de ser una elección estratégica y se convierte en una obligación mensual. Cuando un SaaS necesita crecer no para mejorar su producto, sino para cubrir los mismos costos del mes anterior, algo se rompe. El negocio deja de avanzar por decisión y empieza a correr por necesidad. Cada mes necesita más usuarios, más contratos o más volumen solo para mantenerse en el mismo lugar. Eso no es progreso, es supervivencia. Y sobrevivir no es lo mismo que construir algo sostenible. A partir de ahí ocurre un cambio silencioso pero profundo. Las decisiones dejan de tomarse pensando en el producto o en el cliente y empiezan a tomarse pensando en la estructura interna.
Se agregan funciones que no son esenciales, se amplían equipos antes de tiempo y se prioriza la narrativa de expansión por encima de la eficiencia real. No porque sea lo mejor para el negocio, sino porque la empresa necesita justificar su tamaño frente a inversionistas, empleados y al propio mercado. Este tipo de crecimiento crea una ilusión de avance, pero en realidad va reduciendo el margen de maniobra. Cuanto más grande se vuelve la estructura, menos flexible se vuelve la empresa. Cada error cuesta más, cada cambio tarda más y cada decisión requiere más consenso. El SaaS deja de ser una herramienta ágil y se convierte en una maquinaria pesada que necesita moverse constantemente para no detenerse. En contraste, un SaaS pequeño bien diseñado no tiene esa presión constante. Puede crecer más lento, puede ajustar su modelo de precios, puede redefinir su cliente ideal o incluso puede pausar su crecimiento sin que el sistema colapse. Esa capacidad de decidir cuándo crecer y cuándo no crecer es una ventaja estructural enorme, especialmente en un entorno donde el capital ya no es barato y los errores se pagan caro. Aquí es donde la confusión entre escalar y progresar se vuelve evidente. Escalar significa amplificar lo que ya existe. Si el modelo es débil, escalarlo solo hace el problema más grande. Progresar, en cambio, implica fortalecer la base antes de amplificarla. Implica construir margen, control y claridad antes de buscar volumen. Muchos SaaS saltan directamente a la escala sin haber probado si su modelo funciona sin ayuda externa. El resultado es que, cuando el entorno cambia, las empresas que crecieron sin solidez son las primeras en sufrir. Recortan equipos, cambian estrategias apresuradamente y entran en un modo defensivo permanente. No porque el mercado sea injusto, sino porque su crecimiento no estaba apoyado en una estructura sana. Aquí aparece la pregunta incómoda que define todo este bloque. Si una empresa necesita crecer constantemente solo para no colapsar, ¿realmente está avanzando o simplemente está corriendo para no caer? Y si la respuesta es que está corriendo, entonces tal vez el verdadero problema no sea el tamaño, sino la forma en que se entendió el éxito desde el principio. Hay una ventaja que los SaaS pequeños tienen y que la mayoría de los SaaS grandes ya perdió, y no tiene nada que ver con tecnología, talento o innovación. Tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más difícil de recuperar una vez que se pierde, y es la capacidad real de decidir sin miedo. Cuando una empresa es pequeña, cada decisión se toma con un nivel de claridad que desaparece a medida que la estructura crece. No porque las personas se vuelvan menos inteligentes, sino porque el sistema se vuelve más pesado y más dependiente de sí mismo. Un SaaS pequeño puede decidir cambiar de rumbo sin pedir permiso. Puede ajustar precios, redefinir su cliente ideal, eliminar funciones que no aportan valor o incluso decir que no a ciertos clientes sin que eso provoque una crisis interna. Esa libertad no es un lujo, es una ventaja competitiva, porque en un entorno que cambia rápido, quien decide rápido suele sobrevivir mejor que quien necesita consenso, validación y aprobación para cada movimiento. En los SaaS grandes ocurre lo contrario. Cada decisión tiene consecuencias en cadena. Cambiar una sola variable afecta a equipos completos, contratos, expectativas de crecimiento y narrativas frente a inversionistas. Eso genera miedo. No un miedo emocional, sino un miedo estructural. El miedo a equivocarse se vuelve tan costoso que muchas empresas prefieren no decidir. Mantienen productos mediocres, modelos ineficientes y estructuras infladas simplemente porque cambiarlos implicaría reconocer errores pasados. Aquí aparece un punto crítico que casi nunca se menciona. A medida que un SaaS crece, su objetivo deja de ser optimizar el producto y empieza a ser proteger la estructura.
Se toman decisiones no para mejorar la experiencia del cliente, sino para evitar conflictos internos. No se elimina lo que no funciona porque alguien lo diseñó, alguien lo defiende y alguien lo presupuestó. El sistema se protege a sí mismo, incluso cuando eso va en contra del negocio. Un SaaS pequeño no tiene ese problema, no tiene capas que proteger ni narrativas que sostener. Puede permitirse ser honesto consigo mismo. Puede admitir que algo no funciona y cambiarlo sin que eso signifique una crisis de identidad. Esa honestidad operativa es una de las razones por las que muchos SaaS pequeños son más rentables que los grandes, aunque nadie hable de ellos. Además, los SaaS pequeños suelen tener una relación mucho más directa con sus clientes. No dependen de métricas abstractas ni de dashboards inflados para entender qué está pasando. Escuchan, observan, ajustan. Esa cercanía permite detectar problemas antes de que se conviertan en crisis y oportunidades antes de que se vuelvan obvias para el mercado. En cambio, los SaaS grandes muchas veces reaccionan tarde, no porque no tengan datos, sino porque tienen demasiados datos y poca libertad para actuar sobre ellos. Otro punto clave es el costo psicológico del tamaño. En un SaaS grande, cada decisión viene acompañada de presión. Presión por mantener crecimiento, presión por cumplir expectativas, presión por no decepcionar a inversionistas o al mercado. Esa presión termina filtrándose en todas las capas de la empresa y condiciona la forma en que se piensa el negocio. En lugar de preguntar qué es lo mejor a largo plazo, se pregunta qué es lo menos riesgoso a corto plazo. Y eso, repetido durante años, deteriora cualquier modelo. En contraste, muchos fundadores de SaaS pequeños operan con una mentalidad completamente distinta. No buscan validación externa, no buscan titulares, buscan control. Control de su tiempo, control de sus ingresos y control de sus decisiones. Prefieren un negocio que funcione bien por dentro a uno que se vea impresionante desde fuera. Esa elección, aunque menos glamorosa, suele ser mucho más rentable y sostenible. Aquí es donde el juego cambia de verdad hacia 2026. En un entorno donde el capital es más selectivo, los costos son más visibles y los errores se pagan más rápido, la capacidad de decidir sin miedo se vuelve un activo enorme. Los SaaS pequeños no ganan porque sean pequeños. Ganan porque su tamaño les permite adaptarse sin destruirse en el intento. Y aquí viene la pregunta incómoda que cierra este bloque. Si una empresa pierde la capacidad de decidir libremente a medida que crece, ¿en qué momento el crecimiento deja de ser una ventaja y se convierte en una carga? Y más importante aún, ¿estás construyendo algo que te permita decidir cuando el contexto cambie o algo que te obligue a seguir igual incluso cuando ya no tenga sentido? Hay una verdad incómoda sobre los negocios que casi nadie dice en voz alta. Crecer no siempre te hace más fuerte, muchas veces te hace más vulnerable. Y esto es especialmente cierto en el mundo del software, porque cuando un SaaS empieza a crecer rápido, no solo crecen los ingresos, crece la estructura, crece la complejidad, crece la dependencia. Y ahí es donde comienza el problema. Un SaaS pequeño toma decisiones simples, un SaaS grande toma decisiones políticas. Eso lo cambia todo. Cuando una empresa pequeña quiere mejorar su producto, decide rápido, escucha a sus usuarios, hace un cambio, mide el resultado. Pero cuando un SaaS grande quiere hacer lo mismo, el proceso es otro. Primero hay reuniones, luego aprobaciones, luego análisis internos, luego evaluaciones de riesgo, luego el miedo a molestar a los clientes actuales. Y muchas veces el cambio nunca ocurre, no porque no sea necesario, sino porque es peligroso para el sistema interno. Aquí aparece el primer choque lógico. Si el objetivo de un negocio es servir mejor al cliente,
Entonces, ¿por qué los negocios más grandes son los más lentos en adaptarse? La respuesta es simple, aunque incómoda. Porque dejan de optimizar para el cliente y empiezan a optimizar para la estructura. Y esa estructura es cara. Más empleados, más departamentos, más jerarquías, más costos fijos. Eso obliga a los SaaS grandes a hacer algo muy específico. No pueden fallar. Un SaaS pequeño puede equivocarse 10 veces y sobrevivir. Un SaaS grande no. Por eso los grandes odian el riesgo real. Por eso copian. Por eso compran startups en lugar de innovar desde dentro. Por eso esperan a que otros prueben primero. Ahora piensa esto con calma. Si tú tienes un SaaS pequeño, no estás compitiendo contra su producto. Estás compitiendo contra su rigidez. Y esa rigidez es una ventaja para ti, porque mientras ellos necesitan millones de usuarios para justificar un cambio, tú solo necesitas 100 clientes correctos. Mientras ellos necesitan volumen, tú necesitas precisión. Aquí entra el segundo choque lógico. Si un SaaS grande necesita crecer siempre para sobrevivir, ¿qué pasa el día que el crecimiento se frena? Pasa lo que estamos viendo ahora: despidos, recortes, cambios forzados de precios, funciones innecesarias, experiencias cada vez más genéricas, no porque quieran, porque no tienen opción. Los costos fijos no perdonan, y aquí es donde el SaaS pequeño gana sin hacer ruido. Un SaaS pequeño bien diseñado no necesita crecer sin parar, necesita ser rentable. Y rentabilidad significa algo muy concreto, significa que cada cliente suma, no que solo mantiene el sistema respirando. Muchos fundadores creen que escalar es sinónimo de éxito. Pero escalar sin control es solo una forma elegante de aplazar el fracaso. Porque cuando dependes de inversionistas, dependes de expectativas. Y cuando dependes de expectativas, tomas decisiones para el próximo trimestre, no para el próximo año. Ahora pregúntate esto. Si fueras cliente, ¿preferirías un software que cambia cada mes para agradar a inversores o uno que mejora lentamente pero de forma coherente? La mayoría no lo dice, pero lo demuestra con su dinero. Aquí está la tercera verdad incómoda. Los SaaS pequeños no ganan por ser pequeños. Ganan porque pueden decir no. No a funciones inútiles. No a usuarios incorrectos. No a crecer a cualquier precio. Esa capacidad de decir no es poder. Y ese poder desaparece cuando el tamaño te obliga a justificar cada decisión. Por eso, en 2026 verás algo curioso. SaaS grandes con millones de usuarios, pero clientes frustrados. Y SaaS pequeños con pocos clientes, pero usuarios leales que no se van. No porque el software sea mágico, sino porque está diseñado para servir, no para escalar sin pensar. Aquí viene una pregunta incómoda para cerrar este bloque. Si tu objetivo fuera construir algo sólido, no algo enorme, ¿qué decisiones cambiarías hoy? Porque el verdadero juego no es crecer más rápido, es durar más tiempo. Y en el software, el que dura, gana. Hay algo que casi todos los fundadores descubren demasiado tarde. No es lo mismo crecer que tener control. Y en el mundo del SaaS, perder el control suele venir disfrazado de éxito. Porque cuando un SaaS empieza a crecer rápido, la narrativa es siempre la misma. Más usuarios, más visibilidad, más reconocimiento. Pero lo que casi nadie analiza es qué se pierde en ese proceso. Se pierde libertad de decisión, se pierde enfoque, se pierde coherencia. Y lo más grave, se pierde la capacidad de elegir el ritmo. Un SaaS pequeño tiene algo que el grande ya no puede recuperar fácilmente. Puede decidir para quién trabaja. Eso parece un detalle menor, pero no lo es. Cuando tienes pocos clientes, puedes elegirlos. Puedes decir no a los problemáticos. Puedes ajustar precios sin miedo a titulares. Puedes cambiar el producto sin pedir permiso. Cuando tienes millones de usuarios, ya no eliges. Reaccionas.
Aquí aparece un choque lógico importante. Si un negocio crece para tener más opciones, ¿por qué a medida que crece tiene menos margen para decidir? La respuesta es incómoda, porque el crecimiento masivo no te compra libertad, te compra dependencia, dependencia del volumen, dependencia de métricas superficiales, dependencia de expectativas externas, y cuando dependes de todo eso, ya no optimizas para crear valor, optimizas para no romper nada. Eso es exactamente lo contrario de innovación. Por eso, muchos SaaS grandes terminan atrapados en su propio éxito. Tienen usuarios, pero no dirección. Tienen ingresos, pero no claridad. Tienen equipo, pero no foco. Y aquí es donde el SaaS pequeño vuelve a tener ventaja. No porque sea más inteligente, sino porque puede concentrarse. Un SaaS pequeño no necesita gustarle a todos. Necesita resolver un problema muy específico, muy bien. Y cuando lo hace, ocurre algo poderoso. El cliente deja de comparar, deja de buscar alternativas, se queda. Eso es algo que el dinero no puede comprar fácilmente. Lealtad real. Ahora piensa en esto. Un SaaS grande necesita gastar millones en marketing para retener usuarios. Un SaaS pequeño necesita entender profundamente a los suyos. Uno compra atención, el otro la merece. Ese contraste define el juego de 2026, porque a medida que el mercado se satura, la atención se vuelve más cara y la paciencia de los usuarios más corta. En ese contexto, el tamaño deja de ser una ventaja automática. Se convierte en una carga. Más funciones que nadie pidió. Más interfaces confusas, más decisiones pensadas para inversores, no para usuarios. Mientras tanto, el SaaS pequeño bien enfocado hace lo contrario. Simplifica, reduce, aclara, y eso tiene un efecto directo en la rentabilidad. Menos soporte, menos churn, menos fricción. Aquí llega otra verdad incómoda. Muchos SaaS grandes no saben exactamente por qué sus clientes siguen ahí. Muchos SaaS pequeños sí, y saber eso cambia todo, porque cuando sabes exactamente qué valor entregas, no necesitas crecer por crecer, necesitas proteger ese valor. Eso te permite algo que muy pocos negocios logran: estabilidad sin estancamiento. Ahora pregúntate esto, con honestidad: si mañana dejaras de crecer en número de usuarios, ¿tu negocio seguiría siendo sólido? Si la respuesta es no, entonces no tienes un negocio fuerte, tienes una carrera constante contra el tiempo, y eso agota. Por eso, en 2026, el verdadero diferencial no será quien crece más rápido, será quien controla mejor su modelo, quien entiende sus números, quien entiende a su cliente, quien entiende sus límites. El SaaS pequeño que domina eso no necesita titulares. Necesita consistencia, y esa consistencia se convierte en algo muy difícil de replicar, porque no se basa en tamaño, se basa en criterio. Aquí está la pregunta incómoda para cerrar este bloque. Si hoy tuvieras que elegir entre crecer el doble o entender el doble a tu cliente, ¿qué elegirías? La mayoría responde crecimiento. Los que construyen algo duradero responden control. Y esa diferencia, aunque no se note al principio, termina separando a los que sobreviven de los que solo tuvieron un buen momento. Si algo queda claro después de todo lo que vimos, es esto: el problema no es el talento, no es la falta de ideas, no es el esfuerzo. El problema es el marco mental desde el que se toman las decisiones. Durante años nos hicieron creer que crecer más rápido era avanzar, que escalar era sinónimo de éxito, que hacerse grande era el objetivo final. Pero cuando miras con calma lo que realmente ocurre, ves otra cosa. Ves empresas enormes que no pueden decidir. Ves negocios que facturan mucho pero viven bajo presión constante. Ves estructuras tan pesadas que cualquier error se vuelve una amenaza. Y al mismo tiempo ves proyectos pequeños, casi invisibles, que funcionan, que no hacen ruido,
que no prometen grandeza, pero que son rentables, estables y coherentes. No porque sean mejores personas, sino porque están mejor diseñados. Eso es lo que casi nadie te explica. El verdadero juego no es crecer sin límites, es construir algo que no dependa de que todo salga perfecto. Algo que funcione cuando el mercado cambia, cuando el capital se encarece, cuando la atención se fragmenta, cuando el ruido aumenta, porque en esos momentos el tamaño deja de protegerte y la estructura lo es todo. Si este video te hizo sentir incómodo, no es casualidad. La incomodidad aparece cuando una idea choca con algo que dabas por cierto. Y eso es una buena señal. Significa que estás pensando más allá de lo obvio, más allá del consejo fácil, más allá del discurso que se repite en todos lados. Si este contenido te aportó claridad, te invito a compartirlo con algún amigo o familiar al que creas que también le puede servir. Darle like ayuda a que este tipo de análisis llegue a más personas que están buscando entender el juego, no solo seguirlo. Y si quieres seguir viendo contenido que no te trata como consumidor, sino como alguien capaz de pensar por sí mismo, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de dinero rápido, no hablamos de fórmulas mágicas, no hablamos de promesas, hablamos de criterio, de estructura, de decisiones que se sostienen en el tiempo. A continuación te dejo los siguientes videos, donde seguimos bajando más profundo en cómo pensar, decidir y construir cuando no quieres depender de la suerte ni del ruido del momento. Porque al final no gana el que corre más rápido, gana el que entiende mejor dónde está parado,